vista. Advertencia. La siguiente historia es real. Sucedió en Pisco, Perú, en el distrito de Independencia, y es un suceso espeluznante que le pasó a un suscriptor. Gamaliel Emerson Huaraca Arango. El siguiente relato no es apto para personas nerviosas. Se recomienda discreción. Mi madre tiene su cabaña en Independencia y siempre se rumoreaba que se escuchaban ruidos y hasta casos de avistamientos de seres pequeños que salían y entraban de aquella casa. La cabaña solo la utilizábamos cuando llegaban las vacaciones e íbamos de visita, pero pasaron los años y ya de adulto, después de haber servido a mi patria, decidí ir a mi pueblo natal, Pisco. Como era de esperarse, me quedé en la cabaña de mi madre durante casi un año. El primer día que llegué, me puse a ordenar todo. Limpié cada habitación y cada rincón en la cabaña, que era de materiales simples, madera y esteras de bambú con algo de plástico. Entre la limpieza fui encontrando cosas extrañas, como leños y paja amarrados con cabellos. Eran muy extraños. Los cogí con las manos y los eché a la basura y luego lo quemé todo. Cayó la noche y me acosté. Al día siguiente mis tíos y tías me preguntaron que si había dormido bien. Les dije que sí, que no había pasado nada. Así pasaron semanas hasta que, una noche, ya acostado, escuché un fuerte ruido en la cabaña. Me desperté enseguida, abrí los ojos y logré escuchar en el techo, justo sobre la habitación que yo ocupaba, un ruido como si rascaran sobre el techo, como si quisieran entrar, pero no podían. Pensé que era un gato que estaba arañando el techo. Me levanté y con la escoba golpeé el techo desde dentro y el ruido desapareció. Al día siguiente subí al techo y encontré arañazos extraños en forma de X. Me pareció extraño, pero aún así yo seguí pensando que había sido un simple gato. Pasaron 2 noches y de nuevo escuché el ruido en el techo. Golpeé con la escoba y ahora sentí como si alguien estuviera en el techo saltando y arañando al mismo tiempo. Solo que ahora todo el techo se sacudía. Los perros de la vecina aullaban con pavor. Al principio no me asusté. Seguí golpeando con fuerza y de pronto esa extraña cosa o criatura salió disparada hacia el terreno de cultivo que estaba cerca de ahí. Llegó la mañana. Me encontré con mi tío y le comenté lo sucedido. Él me miró fijamente y con los ojos saltones y dijo: «Es la bruja». Yo me quedé atónito y sorprendido. No esperaba eso. Además, no soy creyente de esas cosas. Fui soldado y no tengo miedo, le dije. Cayó la noche y al regresar a la cabaña, entre dudas sin ingresar o irme a casa de mi abuelo, me negaba a creer aquello. Entonces, me metí en la cabaña y me dispuse a esperar aquella cosa. Llegó la hora y, efectivamente, volvió. Era como si bajara del cielo y se posara encima, moviendo todo el techo. El corazón se me aceleró y, esta vez, creyendo en lo que mi tío me había dicho, esa cosa empezó a caminar dando vueltas sobre mi habitación. No quería moverme ni gritar, tenía miedo, estaba nervioso y solo pude esperar hasta quedarme completamente dormido.
Al día siguiente, desperté, salí de la cabaña con aquel pensamiento de si hoy volvería a repetirse lo de anoche. Reaccioné y me dije, ¿qué tal si me cambio de habitación? Pues así fue. Me cambié de habitación y esperé la noche. Me acosté y algo nuevo sucedió. Los perros de la vecina aullaban con más frecuencia y esa cosa cayó de nuevo sobre el techo, justo en la habitación donde me había cambiado. Me quedé con el corazón acelerado a 1000 por minuto. ¿Cómo supo aquella cosa en qué habitación estaba yo? Solo me quedé a esperar hasta que llegó la mañana. Fui a donde mi abuelo y le conté. Él me preguntó que si yo era bautizado y le respondí que no. Y él dijo, por eso te ocurren estas cosas. Hay alguien aquí en el pueblo que es bruja y te quiere llevar. No sabemos quién sea. Ya le sucedió hace muchos años a un vecino que desapareció. Me quedé sin palabras algunas. Mi abuelo me dio una bayoneta y me dijo, cuando esa cosa vuelva, síguele el paso y dale un zarpazo desde dentro de la cabaña, sácale las entrañas y bótala. Dile que ya sabes quién es y que la vas a buscar en la mañana para matarla. Perfecto. Esperé la noche, entré a mi cabaña y prendí todas las luces. Llegó la hora y como siempre, esa cosa llegó desde arriba y se posó en el techo de la cabaña. Bebí un poco de ron. Cogí la bayoneta y le seguí el paso y le enterré la cuchilla que llevaba la ballesta desde dentro de mi habitación. Se la hundí una y otra vez hasta que escuché gruñidos que me asustaron. Era como de algún animal. Seguí con la faena y hasta que esa cosa corrió hacia el terreno sembrado. Sus pasos sacudían toda la cabaña. Pensé que eso sería todo. Salió el sol. Me sentí más tranquilo al saber que le había ganado a aquella cosa. Llegó la noche nuevamente y todo fue tranquilo. Así estuve durante varias semanas, hasta que una noche sentí un golpe justo debajo de mi cama. No sabía qué hacer, si mirar o salir huyendo. Me quedé ahí solo mirando el techo, hasta que me dormí. Llegó la mañana, revisé debajo y no había nada. Salí de la cabaña y le conté a un vecino, a lo que él me dijo, eso es el Muki. Quizás tengas algo debajo de tu cama. No lo busques, no busques su tesoro. Él te seguirá a donde quiera que vayas y te llevará. Me quedé anonadado. Pasaron muchas noches y ese golpe nunca faltaba debajo de mi cama, hasta que me acostumbré a ello. Ya no sentía miedo ni alguna queja, solo me levantaba muy cansado y sin ganas de hacer nada. Hasta que de nuevo pasó lo inesperado. Aquella cosa del techo volvió y siguió dando vueltas sobre mi cabaña. Me quedé pensando en que si me quiere llevar, pues que entre a mi habitación. Luego dije en voz alta, si llegas a entrar en mi cuarto, no me quedaré con los brazos cruzados. Aquella cosa gruñía. Yo tenía a mi alcance tijeras, espejos y machetes, por cualquier cosa.
El golpe debajo de mi cama seguía cada noche. Los perros de mi vecina, en vez de aullar, pasaron muchas noches llorando. Un día, que estaba en casa de mi tía, oí el grito de mi prima. Salí corriendo con machete en mano a verla y sus ojos estaban hundidos, llenos de miedo, y me dijo que ella había subido al techo a arreglar la antena de televisión y al ver el techo de mi cabaña vio a alguien vestido de negro que giraba la cabeza hasta que vio que esa cosa no tenía rostro. Y justo cuando ella gritó de miedo, esa cosa se fue volando en dirección al terreno de cultivo, donde a lo lejos se avistaba una casa abandonada. Mi prima estuvo mal por muchos días. La llevamos a un brujo para que la curara y le dijo que ella había visto algo muy malo, que no era para ella. El brujo me miró y dijo: «Hay alguien aquí que está perdido». Yo me quedé callado y me fui a la cabaña. Alisté mis cosas para en la mañana partir a la capital, Lima. Pero esa noche todo empeoró. La cosa volvió y sacudía toda la cabaña. Los perros lloraban. El golpe se sintió otra vez debajo de mi cama y a su vez algo caminaba al lado de mi cuarto haciendo gruñidos como si de un animal se tratase. Como si fuera un caballo cruzado con un cerdo y con un perro. Golpeaban la pared. Entre mí solo dije: estas cosas no me ganarán a mí. Yo creo en Jehová Todopoderoso. Grité: «Jehová, ayúdame». Y de pronto, todo se calmó. Entró en mí un gran valor. Salí de la cabaña con machete en mano y escopeta. Miré hacia el techo y no había nada. Temprano en la mañana y antes de irme de viaje, mi tío me dijo: «Anoche fui a buscarte y arriba de tu puerta miré a alguien parado. Solo lo vi con un pestañeo disimulado que no lo había visto y me di la vuelta. Hice como si me hubiese tropezado y cogí piedras. Al darme la vuelta ya no había nadie». Sin embargo, algo había cambiado desde que grité a Dios por ayuda. Ahora me sentía dispuesto a ganar. Me quedé y esperé la noche, pero no entré a la cabaña, sino que me escondí afuera entre los matorrales y esperé. Llegó la hora, 12:45 de la madrugada. Vi como algo venía volando y se posaba en el techo. Daba vueltas como si buscara algo. Saltaba, no lo podía distinguir por la oscuridad. Solo le apunté con la escopeta y disparé. Le di. Se tumbó y volví a recargar. Me acerqué cuidadosamente, pero para mi sorpresa, aquella cosa ya no estaba. Entré a la cabaña y no dormí para nada. Al día siguiente fui a la tienda y la señora que atiende me dijo que hace años unas personas habían alquilado la cabaña, pero que luego de varios días habían desaparecido misteriosamente. Busqué a mi abuelo para corroborar la historia y efectivamente la habían alquilado sin haberle dado cuenta a mi madre y desaparecieron tal y como me contaron. Ahora estaba dispuesto a tomar medidas extremas. Contraté maquinaria pesada para destruir todo, tumbar la cabaña, hacer movimiento de tierra y demás. Cuando me percaté,
de que donde estaba la habitación se descubrió una caja pequeña de madera antigua. La tomé, la miré, la abrí y encontré monedas antiguas de plata, collares, sortijas, etc. Lo llevé al brujo y se los entregué. Hice que curaran la tierra con agua bendita. Volví a construir una cabaña y desde entonces todo volvió a la normalidad. Nunca le conté a mi madre ni a mis hermanos. Lo único que dijo el brujo fue: bautízate. Regresé a la capital y hasta el día de hoy no me he bautizado. Algunas veces siento que me siguen y me observan. Creo que yo no debí nunca coger aquellos cabellos amarrados con paja y leños, y mucho menos abrir la caja. Yo soy el documentalista y esto fue La Muki. Saludos especiales para Gamaliel Emerson Huaraca Arango, quien fue quien compartió esta historia con nosotros. César Darío Sotelo, Joel Flo Lema Suscribirte, Manuel Chavarría, Goan Seno, Saúl Sánchez, 609 Juan, Angélica Keylor, Víctor Álvarez, Elas Arrazola Calderón, Machín GTO, Robinson Salas, Ranma, Tony, DJ Ice Melbourne House Mix Music, Carlos RY, Galletita Gamer 1489, Gabriel Magaña, Martín Cortés, Anónimo, José Francisco Sáez Rosales y Mr. Gamer. Gracias y hasta la próxima.